Milari, queridos a todos. Hola en casa, a todos bienvenidos a este nuevo programa. 31 de mayo, se nos acaba el mes, Lari. Fin de mes, mitad de semana, miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir en sintonía de Ecuador TV. Recuerden que estamos en vivo, 11:31 de la mañana, así que pueden escribirnos desde Yado. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Gracias, Milari. Simplemente vamos a recordarles que nosotros empezamos 11:30 con toda esta información médica para ustedes, para hacer un control de su salud. Estamos hoy día viendo la parte de andropausia. ¿Qué es la andropausia? Lo vamos a revisar el día de hoy. Por supuesto, porque ya el anterior programa de salud, espacio humano, sí, hablamos sobre la menopausia. Que era, refresquemos un poquito, ¿le parece? Recordemos qué es la menopausia, en este caso, hablando de mujeres. Muy bien, Lari, pero solamente antes de eso, déjame enviarle un fuerte saludo de cumpleaños. Ya sabes que hoy día nuestro doctor, nuestro veterinario querido, Arturo Cavier, está de cumpleaños, así que un fuerte abrazo desde el espacio para seguir con la parte de Doctor 7. Un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Muchísimos besos y abrazos, muchísimas bendiciones y esperamos seguir haciendo equipo los tresitos. Correcto. Con el Doc Arturo, recuerden que estamos los martes y jueves en salud veterinaria, así que mañana le vamos a dar el respectivo festejo, así que Doc, perfecto. Abrazos y bendiciones. Ahí está Arturo Barriga. Saludos a Arturo también y todos los chicos. Bueno, ya entrando específicamente en la parte netamente de lo que hablábamos. Menopausia, específicamente un proceso. Hablábamos del climaterio. Acuérdense de esa palabra muy clave, ¿no? Climater, peldaño o escalón. Algo que todas las damas lo van a pasar, sea de una manera leve, moderada o severa, como habíamos conversado. Eso es algo que pasa en la menopausia. En las mujeres. En las mujeres. Decían, ay, es que solo a las mujeres les pasa, por eso se ponen locas, porque nos dicen locas. Correcto. Y no, ya supimos que no es por locas. Por locas. Sabemos que son cambios a nivel hormonal. Que nosotros no podemos controlarlos hasta cierta parte, ¿no? Correcto. Pero Lari, te doy un dato interesante. Y en casa, si es que usted en casa tiene a cualquier tipo de varón mayor de 30 años y mucho más mayor de 50 años, que tiene algún tipo de cambio en la parte emotiva, emocional, en el contexto de su cuerpito y que se está quejando generalmente de algún cambio a nivel sexual, que es muy importante, mucho cuidado, tráigalo de la oreja, siéntelo en el sillón y póngalo en atención, porque podría estar cursando andropausia. Y entonces vamos a aclarar eso el día de hoy. Póngale de la oreja en el sillón, pero para que vea Doctor 7 y no se pierda la clase del día de hoy. Exactamente, Doctor 7 para el día de hoy, porque es un tema bastante interesante. Y pensaban que los hombres, ay, a mí eso nunca me va a dar, eso no lo da a los hombres. No, no se salvan ustedes tampoco. Nosotros normalmente en la consulta, generalmente decimos que varón que se respete no va al médico a menos de que él se sienta muy mal. Cuando es algún familiar, su esposa, su novia, lo acompañante que les lleven, él no quiere ir. Generalmente pasa esto por una cierta discriminación o generalmente por la tendencia a creer que si es que se queja el varón, va a ser catalogado como débil. Pensé que era solo con mi papá. No, eventualmente esto es el 90% de los pacientes varones tenemos este problema. De hecho, sabemos que, por ejemplo, frente a una gripa o un síndrome gripal, los que más se van a quejar generalmente son los varones. Entonces, eventualmente, hemos visto con la pandemia que, por ejemplo, me van a entender muy bien en casa las señoras que están ahorita conectadas, porque a las damas que les daba COVID tenían que ser damas, tenían que ser, o sea, mamás, cocineras, tenían que atender a los hijos con COVID, a la esposa con COVID. ¿Qué pasaba con los caballeros? Y sin desmerecernos a nosotros, pues nada, me detectan de COVID y me voy y me encierro y que me pasen la comida y que me... Entonces, eso es importante, porque también eso también tiene un trasfondo genético que en algún momento de mitos y verdades también lo toparemos. Porque las damas, aparentemente en la parte de salud, son más fuertes que los caballeros. Así que no se olviden, síganos escribiendo, por favor. Recuerden que hoy día vamos a estar pendientes con sus preguntas. Hoy día hablamos acerca de la andropausia. Pero quiero que me pregunte para que vea que la gente en casa, que yo también sé de los temas que hablamos aquí en Doctor 7. Dígame. ¿Qué es la andropausia? La andropausia, señoras y señores. Póngame musiquita de suspenso, por favor, ahí de ta 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 ta. Andropausia, según la Real Academia de la Lengua y de la Medicina y según Carlos Nieto, nuestro médico internista de aquí de Doctor 7, es el síndrome de déficit tardía de testosterona. ¡Bravo! ¡Excelente! Muy bien, Milari. Así mismo es. Ok, te felicito, Lari. Estamos cada vez más conectados en esa parte. ¿Por qué? Porque este síndrome, y hay que aclarar en casa, ¿qué es un síndrome?
El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que me dan una cierta enfermedad. Por ejemplo, un síndrome no es la fiebre sola. Ajá. Un síndrome no es el dolor de garganta solo. Un síndrome no es ponerme amarillo solo. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome ictérico febril, es el paciente que tiene una hepatitis porque se pone amarillo, porque tiene fiebre, porque tiene náusea. Le da un conjunto de síntomas. Un conjunto de síntomas y signos que dan una característica. Okay. Por eso lo que tú acabas de decir, ajá, repítelo por favor, ¿qué es la andropausia? La andropausia afecta únicamente a los hombres, ¿no? Primero. Y es el síndrome de déficit tardío de testosterona. ¿Y qué es la testosterona, Doc? Exactamente, la testosterona es la hormona sexual masculina, que también la tienen las damas en menor cantidad, como los varones también tenemos estrógenos, pero que es muy importante para todo el desarrollo de los varones, para todo lo que llamamos los signos secundarios de la masculinidad. La voz gruesa, okay, la vellosidad, ajá, ¿sí? Cambios importantes a nivel de la parte, sobre todo, abdominal. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque son los cambios secundarios, todo lo que le especifica como varón al varón. Okay. Esa es la testosterona. Pero normalmente tenemos que ver, y vamos con las imágenes para ver si podemos explicar un poco más acerca de los cambios de que la testosterona sufre en nuestro cuerpo. Por eso te decía, muy atentos a aquellos varones de 30 o más años. Doc, ahora en el caso de la menopausia, a mí me quedó clarísimo que también la menopausia se da entre los 40 a 50 años. Pero también usted nos había explicado que se podría dar una menopausia temprana. Correcto. Por A o B motivo, no sé, como cirugía, extirpación de ovario, de útero. Correcto. Pasa lo mismo en los hombres. Sí, podríamos encontrar una andropausia podría haber, temprana. Por ejemplo, exactamente, podría haber algún tipo de deficiencia mucho más temprana, cuando yo tengo algún tipo de cirugía, generalmente con los pacientes. Por ejemplo, un tumor a nivel testicular, por ejemplo. Okay. O algún tipo de enfermedad que necesite hacer algún tipo de radiación. Entonces sí puede haber, pero ahí va la diferencia importante. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque el paciente masculino, generalmente, no todos los pacientes masculinos pasan por esta etapa. A diferencia de lo que habíamos hablado de las damas. Acuérdense que en las damas, por eso el climáter es muy importante, porque es un peldaño que no se pueden saltar. Solamente el 30% de los pacientes mayores de 50 años presentarán andropausia y cerca del 80% de los pacientes mayores de 75 años presentarán andropausia. ¿Y a qué se debe esto, Doc, entonces? Por los cambios justamente hormonales. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que sucede? A partir de, en las damas, por ejemplo, lo que hablábamos, a partir de los 45, 47 años, va disminuyendo paulatinamente la parte de los estrógenos. En los varones sucede diferente. A partir de los 30 años empieza a disminuir aproximadamente 1% de la testosterona que normalmente tenemos. Por ejemplo, dígame, en mi caso yo tengo 40 años. ¿No parece? A ver, vueltita. Vueltita, vuelta. Pero en mi caso muy particular, yo ya tengo 10% menos de la testosterona que tenía a los 30 años. Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas sumando, un paciente de 50 años tendrá menos del 20%. Pero en muchos casos baja más bruscamente esta testosterona y se presentan síntomas. Entonces, la parte de andropausia no solamente es edad en el caso de los varones, sino que tenemos dos factores importantes. Voy a sentarme para poner la atención al edad, ¿no es cierto? Pero más síntomas. Entonces, es importante esto porque en la parte de síntomas hay que estar muy pendientes. Los pacientes generalmente masculinos, eso lo veremos en un ratito más en el próximo bloque, la parte de sintomatología. Pero cuando tú sumas edad, entonces mayor de 30 años, ¿no es cierto? Y más aún, mayor de 50 años y más aún, mayor de 75 años, los pacientes tienen diferentes porcentajes de poder presentar la andropausia. Por eso hay muchos pacientes jóvenes, por ejemplo, de 50 años, que ya tienen algún tipo de sintomatología como disfunción eréctil, no tienen una producción adecuada de testosterona. Esto altera generalmente la parte de la funcionalidad eréctil. La disfunción eréctil es uno de los síntomas. Uno de los síntomas. Abarca esto. Correcto. El otro síntoma muy importante es la disminución de la libido sexual. Ya no hay interés por actividad sexual, no hay el deseo. Y lo otro es que tengan menos cantidades en la eyaculación. Entonces, eventualmente, tres puntos muy importantes que ya generan no directamente un cambio en que el paciente diga yo tengo esto.
Pero esto sí cambia a nivel de la parte mental, a nivel de la parte emocional, y uno ya puede ver al paciente que viene generalmente traído por su familia, porque viene deprimido, viene cansado, viene fatigado, viene Doc, molesto o irritable. Imagino, Doc, que es simplemente, por ejemplo, la falta de deseo sexual. No es que se queda tranquilo y es como que no, yo ya no siento Correcto. ganas. Pero eso también afecta, ¿no? ¿Por qué no siento Correcto. ganas? Y aparte de eso, recuerda si que es casado, parte... tiene alguna pareja. Correcto. Y aparte de eso, recuerda que es parte del cartel de masculinidad. Entonces, el paciente empieza a sentirse menos masculino y eventualmente eso altera su diario vivir e inclusive ya va de la mano con los otros síntomas que presenta el paciente. Por eso les decía, es muy importante en casa, porque si usted tiene a su papito, a su hermano, a su familiar, que le ve con cambios de actitud, con cambios en la parte emotiva, en la parte emocional, un poquito más irritable, cambios bruscos de temperamento, asociados a que si la esposa, la pareja, nota que ha bajado el deseo sexual, ya no es muy placentero el estar generalmente en las relaciones sexuales, mucho cuidado porque podría tratarse de un caso de andropausia. Y lo peor es que dejamos pasar este tipo de problemas que son fácilmente modificables y tratables. Doc, ahora me voy a pasar un poquito a la menopausia porque me acaba de llegar una pregunta. Cuando me da la menopausia también se va el deseo sexual. Muy buena pregunta. Y es excelente pregunta y muchísimas gracias por esa pregunta. Normalmente cuando hay este desfase a nivel de la parte estrogénica, generalmente sí va a haber una disminución leve y relativa, momentánea de la libido sexual. La única diferencia es que generalmente hay una mejoría en la parte netamente emocional. ¿Por qué? Porque si tú has escuchado, muchas de las personas dicen, ok, cerré la fábrica, pero abrí el parque de diversiones. O sea, ya no hay algo que genere algún tipo de motivación, de preocupación. Y generalmente las mujeres, a diferencia de los varones, pueden tener una vida sexual más plena. Ok, buenísimo, Doc. Entonces creo que nos quedamos en esta parte, nos vamos a una primera pausa, pero antes de eso nos vamos con la Meditrivia, Doc. Vamos con la Meditrivia del día de hoy. Y usted recuerde que puede interactuar con nosotros para sentirlos más cerquita a través de nuestro Instagram, doctor7.es, o de nuestro WhatsApp. A ver, póngame, Edu, por favor, la pregunta del día de hoy de la Meditrivia. Y dice así la siguiente pregunta del día de hoy. Usted puede interactuar con nosotros. Recuerde que además de este segmento de la Meditrivia, tenemos el segmento de mito o verdad. Mitos o verdades, que también es muy importante. En un ratito más tenemos la parte de la Meditrivia, pero ustedes síganse comunicando. Les invitamos a que, si se enganchó en este momento, estamos hablando acerca de la andropausia. Díganos el número, por favor. Ok, entonces el número 098 y me quedé ahí. 096870-4424. Ahí me salió. Perfecto. Ay, escríbanos, comuníquenos, por favor, porque estamos pendientes de sus mensajes y de sus llamadas. Y recuerden que también tenemos llamadas en vivo todos los días durante esta hora de programa, de 11:30 a 12:30. Usted puede llamar y hacer las consultas al Doc y el Doc le responde en ese momento desde cualquier parte del país. Ahora sí vamos con la Meditrivia, con el segmento de la Meditrivia. La pregunta del día de hoy era la siguiente y dice así: las infecciones virales como la gripe se tratan con A, antibióticos como la acitromicina, B, líquidos, reposo y medicamentos sintomáticos, C, vitamina intravenosa como la vitamina C. ¿Usted con qué cree que se cura la gripe? Participen con nosotros, por favor. Vamos a ver cómo estamos en la parte de la Meditrivia. Les invitamos para que nos acompañen y sigan participando, por favor. Así es, 11:44, estamos en vivo. Escríbanos, llámenos, lo que ustedes quieran para sentirlos más cerca de Doctor 7, por supuesto. Nos vemos en un minuto. No se vayan, les esperamos. Once y 47 y gracias por acompañarnos en este espacio, no solo en Doctor 7, sino también en toda la programación de Ecuador TV. Antes de continuar con el tema de la andropausia que afecta a los hombres, así que pilas ahí a todos sentaditos en casa viendo la señal de Ecuador TV para que sepan todos los detalles sobre el tema del día de hoy. Les quiero mencionar el segmento de mito o verdad y la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿es cierto que el consumo de medicamentos para dormir genera adicción?
Queremos saber sus opiniones en nuestro WhatsApp que está apareciendo en este momento en pantalla o también en nuestro Instagram doctor7.es. Así que al final del programa el doc nos va a despejar estas dudas, tanto del segmento de la Meditrivia como el del mito o verdad. ¿Es cierto que los medicamentos para dormir generan adicción? Súper importante, mi Hilary, ¿por qué? Porque esta es una pregunta de todos los días a nivel de la consulta. Doctor, no me quiero tomar esto. Doctor, no me tomé esto. Doctor, esta sí me dijo mi familiar que no, porque me vuelvo adicto. Entonces vamos a responder el día de hoy con cosas científicas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Así que llámanos, escríbenos por favor si tienes este problema. Por favor, estate pendiente a la respuesta. Escríbenos al 096-870-4424. Doc, y esto del mito también viene incluido para los medicamentos naturales, ¿no? Que te venden muchísimo y te dicen esto te ayuda a dormir o no. No tanto. Más bien vamos para los medicamentos de prescripción. O sea, lo que tu médico pone en tu receta y te la entrega. La parte natural, ya hemos de conversar un poco acerca de los inductores de sueño naturales, pero en este caso específicamente vamos a hablar o vamos a desmitificar la parte sobre todo de medicamentos prescritos por tu galeno, por tu médico. Valió la aclaración entonces. Claro que sí, muchísimas gracias, nos bien siempre por la colaboración. A opinar en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, ya sabe que estamos en vivo. Ok. No, continuamos. Hilary, entonces vamos a empezar en este segundo bloque un poquito ya desmenuzando la parte del tema sobre la parte específicamente de la sintomatología. Entonces, si eres varón más de 30 años, más aún si eres más de 50 años y tiene tu familiar más de 80 años, pon atención a lo que podría eventualmente aparecer como sintomatología de la andropausia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por dos cosas muy importantes. La primera es que muchas veces las mujeres que están en menopausia, generalmente en menopausia tardía, son suplementadas, como habíamos conversado, con algún tipo de medicamentos que eventualmente tratan de hacer algún tipo de complejo hormonal. Hemos tenido algunos casos en el que la dama que está cruzando por la menopausia le dice a su pareja, tú también viejito estás con estos síntomas, así que tenga la medicación. Y hemos tenido algunos casos de efectos secundarios y adversos a nivel de los varones. Mucho cuidado, porque la medicación para la menopausia, que es femenina, no funciona o puede ser grave para la parte de los pacientes masculinos. Entonces, si en casa, si usted ha visto que mamá está dando al papá la medicación, a veces nos pasa con nuestros abuelitos, puede haber cambios como ginecomastia o crecimiento de las mamas, puede haber cambios a nivel del depósito graso de los pacientes masculinos, pueden haber cambios específicamente por este tipo de complejos que a veces pueden ser naturales como las isoflavonas de soya. Recordar que ese es medicamento para la menopausia. Vamos a ver la parte de los síntomas. Entonces, eventualmente cuando hablamos de la andropausia, normalmente los pacientes podrían tener algunos cambios importantes, como por ejemplo cambios a nivel de la parte emocional, de la parte mental, en el sentido de memoria, cambios a nivel cognitivo, retención menor de la información y cambios sobre todo generalmente en la parte anímica emocional. Podrían haber, como les decía, algunos cambios como ginecomastia. Mastia básicamente de la mama y gineco del cambio en la glándula mamaria, como que presentan un pequeño botón mamario. Es importante esto también, ¿por qué? Porque hay un riesgo disminuido, pero riesgo al fin, de cáncer mamario en hombres. Recuerden también esto, que es muy importante, sobre todo con la parte hormonal. En algún momento hablaremos de aquella suplementación que utilizamos hormonalmente hablando, por ejemplo, en deportistas, ya conversaremos del riesgo. Puede haber cambios a nivel de la piel, Hilary. Doc, antes de que siga con los síntomas, ¿cuál sería el porcentaje en este caso del grupo de las personas, de los hombres, en este caso, que les dan andropausia, que presenten ese síntoma de la ginecomastia? Normalmente dentro de ese 30% mayor de los 50 años o de ese 80% mayor de 75 años de edad, generalmente son cerca del 60%. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la redistribución de la grasa corporal. Los hombrecitos se vuelven más pícnicos, o sea, un poquito más llenitos, y se redistribuye la cantidad de grasa. Importante también los cambios a nivel de la piel. Los pacientes se pueden volver lampiños, los que no lo han sido, o la piel se vuelve mucho más fina, con pérdida de la capa grasa, y se quejan de mucho más frío generalmente. También podemos tener a nivel testicular cambios, generalmente como inflamaciones, molestias, incomodidades. Inclusive ya sabemos que hay la alteración a nivel de la producción de la testosterona. Puede haber cambios también a nivel de la parte del cabello. Generalmente se nos amplía la frente hacia la parte posterior. Puede haber cambios importantes en ese sentido, pero
recordemos que también hay un componente hereditario en ese tipo de pérdida del cabello. También se reduce importantemente la masa muscular, lo que llamamos sarcopenia. Por eso es importantísimo que los pacientes que puedan estar sufriendo algunos de estos síntomas y nos estén escuchando, perder un poco el miedo, el tabú de que si es que hablo de mi andropausia, puedo dejar de ser varón. No es así. Más bien hay que recuperar un poco la parte de la masa muscular, porque la sarcopenia es el envejecimiento prematuro de los músculos. Entonces tiene mucho que ver también con esto. Y lo otro es, como te decía, un incremento a nivel del panículo adiposo que generalmente conlleva a un riesgo cardiovascular. Y obviamente hablar de otro de los mitos importantes: osteoporosis masculina. Generalmente lo dejamos de un lado, pensamos que la osteoporosis es netamente femenina, pero los pacientes con andropausia tienen mayor riesgo de caer y tener una fractura a nivel de sus huesos. Así que ojo y muy pendientes con estos síntomas. Doc, bueno, ya nos ha explicado acá un poco de los síntomas que dan en la andropausia. ¿Qué pasa con los jóvenes, en este caso, menores de 30 años, que podrían tener una andropausia temprana? ¿Generarían también esos mismos síntomas o cuáles serían esos? Muy buena pregunta, Lari, y muchísimas gracias. Así como habíamos mencionado con las damas que probablemente tenían una menopausia temprana, los varones con algún tipo de cambio, con algún tipo de resección quirúrgica, quimioterapia, radioterapia que afecte la producción de testosterona, van a tener prontamente también una alteración a nivel del depósito del calcio a nivel de sus huesos. Así que si tienes preguntas en este contexto, por favor, escríbenos, Doc, llámanos, haznos sentir tu presencia aquí con nosotros. Ya tenemos un montón de preguntas. Muchísimas gracias. A ver, inicio con la primera. Vamos. Buenos días, acabo de conocer su programa y está sobre todo ahí. Muchísimas gracias. Nos felicita, Doc. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Nos gustaría saber también los nombres y desde qué ciudad nos están viendo para saludarlos, saber que son fieles a nuestra sintonía. Mi pregunta: ¿cuáles son las formas de recuperar la hormona masculina? ¿Qué sucede si tomo pastillas para una mejor erección? ¿Me afecta o no? Gracias, un excelente día. Muchísimas gracias por esa pregunta. Te molesto de que te quedes un ratito con nosotros más adelante, hasta el bloque de tratamiento. Pero te digo, sí hay un tratamiento, sí hay un manejo adecuado, no es costoso, no es tampoco tan molesto y eventualmente se puede hacer. Pero ya vamos a ir a los detalles de eso. Quédate un ratito más, acompáñanos y sigue disfrutando el programa. Buenísimo, Doc. Hola, buenos días. Una pregunta: a una persona que es diabética y pasa a los 50 años, ¿le puede dar andropausia? Como habíamos mencionado específicamente, y gracias por la pregunta también, un paciente que tenga más de 50 años va a tener el riesgo hasta del 30% de poseerlo. Obviamente, el ser diabético, el ser hipertenso, el tener colesterol malo alto, colesterol bueno bajo o tener ácido úrico elevado y ser sedentario va a incrementar el riesgo de producirlo. Eso es cierto. O sea, tengo más riesgo, pero no quiere decir que diabetes más 50 años igual a andropausia, ¿no? Seguimos con esta parte del 30%, pero sí tienes más riesgo de presentarlo. Buenísimo, Doc. Entonces, ¿continuamos o ya terminamos con la parte de síntomas? Específicamente la parte de sintomatología, pero ¿por qué se dan los síntomas? Para ser un poquito más específicos, si nos mandan la segunda claqueta específicamente del gráfico, porque hay que entender lo que decíamos y recordar que los pacientes van a ir perdiendo 1% aproximadamente de su producción de testosterona a partir de los 30 años. Entonces, por eso es muy importante que la gente esté pendiente de estos cambios, inclusive con pacientes de edades tempranas, 35, 37 años. O sea, de que se le va a ir perdiendo el 1% de testosterona, se le va a ir, así no entra en andropausia. Claro, pero eso te digo, así no vaya andropausia. Por eso de todos estos pacientes pueden ir, sea con una minoría de la cantidad de testosterona o sea con todavía una buena reserva, pero específicamente un 30% a los 50 años, un 80%. No es como en las damas que todas van a pasar por esa etapa. Entonces, específicamente, como vemos en la pantalla, si ustedes ven toda esa parte de la parte azul, es como a los 30 años, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de testosterona, después lo vamos a ir disminuyendo porcentualmente hasta que más o menos en los 80 años, como ustedes pueden ver, ya no hay mucha carga de testosterona y puede presentarse con mayor seguridad esta parte de los signos de andropausia, no solamente la parte sexual, sino también esta parte sistémica, esta parte sistemática que se presenta en los pacientes. Doc, y esto de la andropausia y de lo que se va disminuyendo el porcentaje de testosterona, ¿podría hasta un cierto punto dejar a los hombres estériles? Eventualmente sí.
si es que tenemos algún paciente que normalmente pudiese presentar algún tipo de cambio importante en la cantidad de testosterona, como te decía. Si esto pasa bruscamente en un paciente joven, no solamente que disminuye la eyaculación, sino el volumen eyaculatorio, que es muy necesario para poder revisar si es que es necesario. Muchas veces estamos muy enfocados a que cuando hay algún tipo de problema a nivel de la concepción, normalmente estamos con algún tipo de cambio pensando que solamente es la dama. Mucho cuidado. El 30%, el 35% puede ser específicamente masculina la causa. ¿Por qué? Por la cantidad de espermatozoides, por una alteración a nivel del número de espermatozoides y generalmente por una variabilidad en la forma de los espermatozoides. Entonces sí puede haber algún tipo de conexión si es que esto es muy temprano. Ok, Doc, en este caso, si yo soy hombre y estoy viendo Doctor 7 y me pongo en alerta, ¿cada cuánto debería hacerme los chequeos para ver si es que tengo andropausia o cómo podría decir al doctor, oiga, qué exámenes me hago para saber si? Perfecto. Si es que tengo la sintomatología y eventualmente yo tengo algún tipo de cambio, sobre todo en estos síntomas que hemos mencionado, sí deberías tener un control inicialmente con tu urólogo para hacer un primer diagnóstico. Se lo va a hacer, como ya veremos en un ratito, con medidas a nivel de tu sangre, pero el control generalmente es cada año. Pero lo que tú dijiste es muy cierto, mi estimada Lari. A diferencia de la menopausia, aquí va otra diferencia. La menopausia de la dama lo que dice es, se acabó, ya no puedes tener bebés, ya no vas a quedar embarazada, terminó tu etapa fértil. ¿Qué pasa con los varones? Cuidado, porque los varones pueden tener, a pesar de que baje la testosterona, pueden todavía ser productivos y hemos visto muchas veces pacientes de 60, 65, 70 años que son papás. ¿Por qué? Porque eventualmente se necesita que haya los dos factores. Si hay una cantidad adecuada de espermatozoides y la parte de la ovulación es bastante adecuada, pues bingo. Así que mucho cuidado con confundir la andropausia con infertilidad masculina, porque se pueden llevar alguna sorpresa. Y con confiarse, ¿no? Entonces, por eso. Pilas ahí. Entonces, en punto de la mañana nos vamos a una pausa. Antes de eso, ¿usted quiere ver cómo va la votación de la Meditrivia? A ver, veamos, por favor, cómo van esas opciones. Va ganando, Doc. Vamos a ver, entonces, en las infecciones virales, como la gripe, se tratan con antibióticos como la acitromicina, 40%, líquidos, reposo y medicamentos sintomáticos, 30%, vitaminas intravenosas como la vitamina C, 30%. Bueno, vamos por ahí. Vamos, sigan votando. Les pedimos que sigan participando y no se muevan de sus asientos. Las personas que se están enganchando, por favor, recuerden que nosotros empezamos a las 11:30 con toda esta revista de salud y estamos con toda la información para ustedes. El Doc ya lo ha dicho todo, de 11:30 a 12:30, así que si recién se está conectando, el día de mañana recuerde que nos tiene que ver desde las 11:30. Nos queda todavía media hora de programa para saber cómo se diagnostica la andropausia, cuál es el tratamiento y respondemos a las preguntas que ustedes nos han hecho. Ya regresamos con más de Doctor 7, no se vayan. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Continuamos con más de Doctor 7. El Doc estaba bailando, ha venido feliz hoy, ¿no? Sí, estamos ahí a mitad de semana, mitad de semana. Ya tenemos un viajecito a Guayaquil para hablar de algunas cositas medias interesantes de salud. ¿Sí? Así que... No, aprovechemos de una vez y lances ahí sus contactos donde lo encontramos. Muchísimas gracias. Entonces queremos molestarle. Si usted tiene dudas, quiere una atención de medicina interna de calidad, por favor nos puedes encontrar en MedInter. 4 médicos internistas listos para atender y estar atentos a tu salud. Por favor nos puedes llamar al 322-0063 o al 0984-489941. Te repito el convencional. 322-0063. 4 médicos internistas que están atentos a tu salud. Síguenos también en redes sociales. En MedInter, pero ¿dónde encontramos a MedInter? MedInter está ubicado, gracias Milari, está ubicado en Torres Médicas 2, en la calle San Gabriel, en el primer piso, el centro de MedInter. Torres Médicas 2, en la calle San Gabriel,
y Nicolás Arteta en el primer piso. Así que les esperamos con los brazos abiertos. Y llame con tiempo, que el Doc está con su agenda, vea, llenita. Doc, ahora sí continuamos con la parte importante de todo esto. Correcto, Milari. El diagnóstico. Vamos a hablar diagnóstico. Mucha gente piensa que la andropausia es muy difícil de diagnosticar. Pues no. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando tú tienes la atención, cuando tú tienes la cita de control por estos síntomas que podrían ubicarnos en una posible andropausia, tu médico internista y tu médico urólogo, generalmente el urólogo, lo que va a hacer es mandarte unos exámenes de sangre para ver los niveles de testosterona. La parte total y la parte libre, o sea, la parte que se produce y la parte que está en circulación activada y funcionando. Con esto, tu médico obviamente tendrá que hacer unos controles más para saber si es que hay algún tipo de problema en la próstata, por ejemplo. Recordemos que los varones mayores de 40, 43 años de edad deberían tener ya un control de antígeno prostático y lo que siempre les mencionamos, 10 años antes, si es que alguien en tu familia ha tenido algún tipo de cáncer de próstata. Dígame, Milari. Doc, en la menopausia, los síntomas o esta etapa le dura a la mujer de 3 semanas, usted había dicho, ¿no? Correcto. Más o menos 3 semanas, que incluso puede tardar hasta años. Hasta años. La andropausia, ¿cuánto tiempo duraría? De acuerdo a la cantidad de testosterona disminuida que esté generando la sintomatología en el paciente, también podría durar desde meses o hasta años. Por eso es muy importante, y que ya hablaremos acerca del tratamiento, que hay mucha gente que dice, yo creo que tengo andropausia, entonces me voy a poner las hormonas, y resulta que no, porque como todo medicamento, como todo tratamiento, puede tener su pro y su contra. Por eso es muy importante que primero sea el diagnóstico, y el diagnóstico no solamente va con saber si es que tienes o no tienes andropausia, o más bien, ¿cómo era el título, cómo era el concepto? O que tengas un síndrome de deficiencia tardía de testosterona. Muy bien, bravo. Entonces, no solamente es llegar a ese punto del diagnóstico, sino saber que todo el componente metabólico también esté controlado. Por ejemplo, tus niveles de colesterol, porque recordemos que también es parte hormonal o parte de grasa. También tu colesterol bueno, tu colesterol malo, tus triglicéridos, tu ácido úrico, no solamente el azúcar. Recordemos que a veces el azúcar puede ser mentirosa. ¿Te acuerdas que hablábamos de esa parte de la prediabetes o de la resistencia a la insulina? Entonces, si tú tienes algún tipo de cambio en la glucosa, que a veces está en 105, a veces está en 90, tienes que hacerte con una insulina para poder calcular tu índice de OMA y saber si estás en esta parte de una posible resistencia a la insulina o en una prediabetes. Doc, ¿le parece si respondemos mensajes? Respondamos, por favor, vamos. Doc, ¿qué pasa con los hombres en este caso que la andropausia les llega en una edad que todavía no tienen su familia y dicen, uy, me voy a quedar sin posibilidades de tener quizá hijos? ¿Existen tratamientos que podrían retardar la andropausia o controlar el nivel de déficit de testosterona? Claro, por eso muy bien. Entonces, la palabra, tú mismo lo has dicho, el déficit de testosterona. Recuerda que la andropausia puede suceder en alguien que tenga la testosterona baja y que puede suceder en alguien que tenga una testosterona también altita. Entonces, la andropausia es más bien un síndrome añadido. Por eso es muy importante, y gracias por la pregunta. Vamos a tratar de aclarar mucho más, porque algunos dicen, oye, pero entonces, ¿no es menopausia o si es la menopausia femenina o masculina? Entonces, cuando tenemos una menopausia, que habíamos hablado en los programas anteriores, tenemos un descenso de la producción del estrógeno y la progesterona de manera progresiva hasta que se acaba de producir. Y los síntomas generalmente están asociados a síntomas vasomotores, o sea, que se abran bruscamente los vasos y que te genere sofocos, calorones, bochornos, palpitaciones o sensación de que te se acelere el corazoncito, insomnios o trastornos del sueño, con osteoporosis asociada y con depresión y cambios de ánimo. ¿Quién no se va a deprimir o a tener cambios si no puedo dormir bien, si tengo irritación cuando voy al baño, si estoy orinando cada rato, si se me cae el cabello, si tengo osteoporosis? Entonces, muy importante la menopausia. ¿Qué es lo que pasa, en cambio, con la andropausia? Ya no es descenso solamente de las hormonas, sino una reducción de la producción de la testosterona, que eventualmente puede ser paulatina y no en todos igual. Los síntomas generalmente van a nivel de la memoria, como cansancio mental, alteración en cuanto a la memoria, y normalmente el paciente refiere que no recuerda cosas muy simples. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban las cosas? Incremento en la grasa corporal, cambia la parte de la tonicidad, la parte corporal del paciente. Descenso en el deseo sexual,
Osteoporosis también se va a presentar, y depresión y cambios anímicos. Muy parecidos, pero saber que las damas todas van a pasar por este periodo. El 30% de estos pacientes mayores de 50 años y el 80% de mayores de 75 años lo van a presentar. Entonces, súper importante esto. Y la pregunta, y para concluir, si un paciente quiere saber si es que tiene algún tipo de alteración en su fecundidad, eso es otro tipo de cambio, porque no solamente es medir testosterona, sino se va a hacer un espermatograma, o sea, saber la cantidad de líquido eyaculatorio que tenemos, cuánta cantidad de espermatozoides viables tenemos, y eso nos va a permitir saber si es que es, y puede donar esperma, puede guardar esperma, puede hacer algunas opciones que te explicará tu médico urólogo en tu consulta. Ok, Doc, muchísimas gracias, y estoy seguro que en casa también le agradece por haber aclarado esta parte de los Para eso estamos, ¿no? de menopausia y de andropausia. Doc, tenemos más preguntas. Vamos. A ver, antes de las preguntas, salimos a las calles. Vamos a las calles con las preguntas de la gente. Favor. Muy bien. Buenos días, doctor. ¿Es cierto que el deseo sexual disminuye con la andropausia? Correcto, muchas gracias. Sí, lo que hemos recordado. Cuando un paciente tiene no solamente disminución de la producción de su testosterona, sino que se asocia a esta disminución de la libido o del deseo sexual, el paciente podría estar cursando una andropausia. Ojo que siempre hay que buscar otras causas posibles, hacer el diagnóstico diferencial. Problemas emocionales, problemas infecciosos, problemas metabólicos que puedan estar incrementando este tipo de cuadros, como la diabetes. Recordemos que la diabetes cambia mucho los cuadros normales de los pacientes. Podría haber una neuropatía por la diabetes que puede alterar los receptores a nivel de la región sexual y que no puede haber una buena erección o una buena eyaculación. Vamos a la siguiente pregunta. Veamos. Buenos días, doctor. Quisiera saber si hay factores que aceleran la andropausia. Muy buena pregunta. Pacientes que tengan no solamente más de los 50 años, sino que tengan incremento en su peso, sea de sobrepeso o de obesidad, endotelial, que puede cambiar esta parte de la erección. Pero generalmente en un paciente joven de 45 años hay que buscar síntomas asociados. Obviamente va a ser evaluado la parte de testosterona, pero habrá que buscar otros factores de riesgo, incluidos el cigarrillo. Ok. ¿Es más propenso a la andropausia una persona que tiene hipotiroidismo, Doc? Normalmente van asociados, se confunden muchas veces los síntomas. De hecho, hay muchos pacientes que generalmente confunden sus síntomas de hipotiroidismo, que también lo veremos. Gracias, porque es una de las propuestas de la parte de Ambato. Gracias por la propuesta para el tema del hipotiroidismo con la andropausia. Okay. Hay que hacer una evaluación porque podrían estar mezclados varios síntomas que son similares en varias partes, pero a veces son dos cosas completamente diferentes y están a veces sobrepuestas. Por eso es bueno chequearse. Entonces recuerde, chequearse, no automedicarse. Saludos y felicitaciones, Diego Baldión nos saluda. ¿Andropausia tiene afecciones gastrointestinales y psicológicas? Es la pregunta, Doc. Miguelito Diego, paciente nuestro de Medinte, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar conectado, gracias por tus mensajes, sobre todo, te queremos un montón. Sí, generalmente puede haber alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, porque generalmente también pueden haber algún tipo de reflujo, mayor acidez, y puede haber cambios inclusive con esta parte del depósito graso. Entonces sí puede haber algunos cambios que puedan estar asociados también con la parte gastrointestinal. Por eso hacemos el control de todos los factores. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Otra pregunta, Doc. Nos han mandado muchísimas preguntas. Este celular está así, que me pierdo. Buenos días, felicitaciones por el programa. Mi pregunta, en la andropausia hay riesgo de quistes en el aparato sexual del hombre. Mi esposo tiene 38 años. ¿Qué tipo de examen debe hacerse para confirmar si tiene o no la andropausia, Doc? La parte de los quistes a nivel del epidídimo, que son como unas vesículas chiquitas, como unas ampollitas que pueden salir a nivel de los conductos que están a nivel testicular, pueden generar dolor, inflamación, molestia con la ropa interior o con los pantalones apretados, y eventualmente pueden presentarse en pacientes que tengan andropausia o que no tengan andropausia. Si yo quiero saber si la sintomatología que está sintiendo mi familiar, mi esposo, mi amigo, está asociado a andropausia, lo que hay que hacer es primero una buena historia clínica, pedir todos sus antecedentes, todos sus medicamentos,
todos sus hábitos y tener los resultados de los exámenes, porque eventualmente los quistes a nivel del epidídimo o a nivel testicular pueden tener inclusive los pacientes que no tengan andropausia. Doc, aquí va una pregunta que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Que puede ser que el esposo esté pasando la andropausia, pero también está afectando a la mujer. Buenos días, les felicito, muy buenos temas exponen en su programa, muchísimas gracias. Me gustó mucho el de la menopausia, pues yo estoy pasando por esa etapa, ya estoy en control. Mi pregunta es la diferencia de edad con mi esposo es de 15 años. Yo noto que su líbido sexual está muy desmejorado, pero él es reacio para ir al médico. Dice que a él no le pasa nada y se excusa porque él hace deporte toda la semana, pero eso me afecta a mí porque yo, si mi deseo sexual está bien. Correcto. Esto es algo que nosotros ahí? lo habíamos mencionado, porque es súper importante, sobre todo porque empieza a haber una pequeña brecha a nivel de la parte etaria, a nivel de la edad, porque generalmente con una diferencia de 15 años sí va a haber unos cambios, sobre todo en la producción, como habíamos visto, de la parte de testosterona. Sobre todo si ya en casa hemos notado que mi pareja tiene una disminución, en el caso de los hombres, una disminución en la libido sexual, eventualmente podría estar cursando con un factor como la andropausia. Independientemente de que tenga buena dieta, de que haga ejercicio, de que coma adecuadamente, hay que estar muy pendientes sobre todo en la parte de cómo él se desenvuelve. Normalmente, como le decíamos al inicio, solamente entre el 15 y el 20% de los varones acuden voluntariamente a un médico. A veces hay que ser muy persuasivos y sobre todo hacer entender que esto es un problema de pareja. Él puede decir que se siente bien, pero podemos tener problemas. Doc, nos despedimos con este mensaje. Buenos días, excelente programa, brillante exposición del doctor Nieto y muy buena conducción del programa. Saludos, familia Martínez, Valencia y Valencia Martínez. Muchísimas gracias por vernos y por ser fieles a la programación de Ecuador TV. 12:18, recuerden que estamos en vivo. Nos vamos a una pequeña pausa. Tenemos 2 mensajes más al regreso para que los conteste, Doc. Usted no se despegue de la pantalla y regresamos también con la Meditrivia. Recuerden la Meditrivia que estamos, participen por favor. Verdad, ya regresamos. Exactamente. Suenan noticias a las 3 de la mañana, escápate, suéltate, que seas tú quien baila hasta... Vamos finalizando el programa y antes de continuar con el tratamiento, muy importante, Doc, primero quiero que aclare, por favor, porque el productor me dice que estamos recibiendo muchos mensajes de hombres que dicen tener menopausia y de mujeres que dicen tener andropausia. Justamente por eso, muchísimas gracias. Entonces, vámonos con la parte de menopausia. Menopausia, nos vamos para acá. Menopausia. Yo soy menopausia. Ok, menopausia. Acá. Dama que Solo va a tener mujeres. disminución específica de las hormonas sexuales femeninas, que va a empezar más o menos a los 40, 45 años de edad, que puede ser de 3 meses hasta varios años y que tiene cambios como sofocones, calores, bochornos, alteraciones. Vámonos a la andropausia. Andropausia. Varones, que puede empezar desde, mejor dicho, que puede presentarse en el 30% de los pacientes mayores de 50 años, 80% en los varones mayores de 75 años, que puede empezar una deficiencia de las hormonas a partir de los 30 años. Entonces, diferencia más importante, todas las damas van a pasar por la menopausia. No todos los caballeros van a pasar por la menopausia. Pero entonces, andropausia. Por la andropausia. Menopausia, damas, andropausia, caballeros. Así que no hay que confundirse más. Preguntas. Doc, tenemos 2 preguntas más. A ver, leo las 2 de una. Sí, por favor. Buenas tardes, yo tengo 38 años y he bajado de peso y siento que me ahogo. Doctor, eso es andropausia. Y la siguiente también tiene que ver con los síntomas. Tengo 47 años y he empezado con vértigo. ¿Puede ser parte de la andropausia? Eventualmente. Primera pregunta, por la edad, por los síntomas, el ahogo, la baja de peso, generalmente no debería verse como una andropausia. Deberíamos buscar la causa de ese tipo de cambios, probablemente otros cambios a nivel de la función pulmonar. Ok, y la 47 siguiente, años, cambios en ese sentido, tampoco sería una andropausia, más bien debería ser un cuadro más bien metabólico general y tendría otro tipo de contexto, pero ninguno de los dos encajarían sobre todo en la parte del concepto de andropausia. Ok, buenísimo, Doc. Entonces, antes del tratamiento vamos a aclarar los segmentos tanto de la Meditrivia. Señor Edu, por favor, póngame en pantalla. Vamos con la Meditrivia. ¿Cómo estamos en casa? Nuestro público. A ver, veamos qué dice. ¿Cuál era la pregunta, Doc? La pregunta es, ¿las infecciones virales como la gripe se tratan con antibióticos como la citromicina? Tiene un 30%.
líquidos, reposo y medicamentos sintomáticos en un 45% y medicinas intravenosas como la vitamina C del 25%. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tan. A ver, yo puedo también participar. Sí, aquí. claro, puedes participar. Yo me voy por la opción, ya no me dejaron ver. A, B o C. Por la B. Por la B, perfecto. 45% y estás 45%. muy bien en casa. Los síntomas gripales no se tratan con antibióticos. El antibiótico tiene que matar una bacteria. Los virus están dentro de las células, no llega el antibiótico para matar el virus se queda dentro. Por eso el manejo es medidas sintomáticas, manejar la fiebre, manejar la hidratación, manejar el malestar, medicamentos sintomáticos pero no antibióticos como la acitromicina, uno de los primeros medicamentos que se automedica el ecuatoriano. Mucho ojo en casa. Entonces solo medicamento para aliviar los para síntomas. Aliviar los síntomas porque tiene un periodo viral fijo, o sea, va a morirse ese virus. Entonces, cuidado con eso. Okay. Y segundo, cuidado con las dosis intravenosas para todos los pacientes. No puede. No se las refiere ni se recomienda porque un gran porcentaje tiene que ser drenado por la parte renal. No todo se absorbe. Todos tenemos unas sillitas vacías para la cantidad de vitamina C. Okay. Si le pongo más cantidad de vitamina C, no es que todo se me va a absorber. Mucho de eso va por la parte renal. Okay. Muchos pacientes con deficiencia sí lo necesitan, pero el paciente con gripe no. Caldito de la mamita, agüitas y descanso. Muy importante es aclarar. ¿El caldito de pollo sirve para la gripe? Sí, claro que sí. Anímicamente, amor. Claro. Doc, vamos con el siguiente segmento del mito o verdad y la pregunta era que si los medicamentos para ayudar a que la persona duerma se vuelven adictivos, sí o no. ¿Qué dice la gente? Pues no. Me pidió los medicamentos para la parte del sueño no producen adicción por 3 motivos. Primero, los medicamentos especiales necesitan un recetario especial que generalmente dura 3 días. Tu médico tiene que estar certificado y no lo dan a todo el mundo. Okay. Segundo, los medicamentos inducen un hábito. Tienes que dejarle nuevamente a tu cuerpo regresar al hábito normal de tu insomnio. Si tienes ya problemas con el sueño y solamente aprovechando la pizarra, a ver, si tú estás sano, tú no necesitas medicación. Si tú estás con cualquier enfermedad como hipertensión, diabetes, algún tipo de hiperlipidemia e insomnio, tú tienes que llegar a esta parte de normalidad. Entonces los medicamentos no te vuelven adicto, lo que hacen es normalizar para que tú tengas un mejor desenvolvimiento. ¿Cuál es la adicción? Que tú estando sano pruebas un medicamento que te lleva a otro tipo de experiencia y después lo quieres repetir para volver a tener este punto. Entonces, los medicamentos que tratan insomnio te regresan a una normalidad, porque el paciente que se infarta menos, que se muere menos, es el que duerme mejor. Así que a dormir. Con tratamiento. Siempre y cuando pues, sea con tu medicado, médico. ¿no? Tu médico no te va a ayudar, pero no automedicarse. te causan adicción ni tampoco ningún tipo de dependencia. Ok, buenísimo. Doc, estamos a 3 minutos de concluir. Por favor, el tratamiento de la andropausia. Tratamiento de la necesitan saber los hombres. Perfecto, tratamiento de la andropausia. Cuando tu médico urólogo, tu médico internista, tu médico que maneja tu caso, vea que hay una deficiencia, hay parches, hay geles, hay inyecciones que te puedes poner paulatinamente con el control de tu médico para que tengas un mejor desenvolvimiento a nivel de la parte hormonal, sexual, inclusive en toda la parte de producción también. ¿Cuánto tiempo puede tardar el tratamiento, doctor? No, generalmente es un tratamiento de sostén, todo el tiempo que yo tenga la deficiencia. Pero mucho ojo, si tú dices, no, yo me voy a ahorrar la consulta con el médico porque ya me van a traer esto de otro país, ten mucho cuidado porque también tiene efectos adversos. Podrías incrementar la masa muscular, la masa grasa, podrías incrementar tu riesgo cardiovascular por infartos de miocardio, puede alterarte el colesterol y los triglicéridos, puedes tener alteraciones a nivel neurológico. Así que esto tiene que ser manejado por tu médico de cabecera y como siempre decimos, por un profesional, no se automedique, no es que porque a mi tío le dio la andropausia y ya fue al doctor y me quiero ahorrar unos dolaritos y tiene el tratamiento, tiene la receta y yo también voy a utilizar eso. No, cada organismo, cada cuerpo es diferente y por eso recomendamos siempre acá en Doctor 7 acudir a un especialista. Y mucho ojo en la casa, porque lo hemos visto, damas. No porque digo, viejito, tienes andropausia, ven, me mandaron este parche, tómate, pongo. Cuidado, porque podríamos tener efectos adversos importantes. Pregunte, consulte con su médico. Ya sabe que la única pregunta mala es la que...
no se hace. Doc, yo Muy tengo una bien. pregunta antes de finalizar nuestro programa y es con respecto a esto de las sustancias naturales que ayudan al sueño. Correcto. Las sustancias naturales al sueño eventualmente sí nos ayudan y tenemos muchos eventos caseros que pueden servirnos para volver a la habitualidad. Si a pesar de tu medicamento casero no mejoras en la parte de tu sueño, acude a tu médico porque podría haber algo como la andropausia, algo como la menopausia, algo como la diabetes que puede estar alterando tu patrón normal del sueño. Ok, Doc, rapidito, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia que solo afectan a los hombres? Andropausia, hombres. Menopausia, mujeres. Perfecto. Andropausia, alteraciones. Generalmente más de los 50 años con pacientes con alteración en la eyaculación, alteraciones en la libido sexual, pacientes que tengan alteraciones también a nivel graso, a nivel de memoria y que eventualmente tengan también signos de osteoporosis. Ok, buenísimo, Doc. ¿Qué tenemos para el viernes? El día viernes les invitamos porque vamos a tener invitado especialista. Vamos a hablar acerca de esas inflamaciones a nivel de la pelvis, a nivel de la parte de las damas, Que como afecta a las mujeres. endometriosis. ¿Tienes endometriosis? ¿Sospechas de endometriosis? Acompáñanos el día viernes porque vamos a viernes. estar pendientes a las 11:30. Te esperamos con un especialista. Y no se olvide también que con el Doc Carlos Nieto nos vemos el viernes, pero mañana a las 11:30, mañana jueves a las 11:30 por este canal. Hablaremos con el Doc Arturo Caviedes en Espacio de Salud Veterinaria. Mañana es el Día del Niño, así que toparemos el tema de los niños y mascotas. ¿Cuál es el proceso de llevarlos o de acompañarlos a los niños y a las mascotas? Todo eso hablaremos. Los Reyes de tus Mañanas también tienen un programón por el Día del Niño. Acá en el estudio vamos a estar llenitos de niños, así que no se lo puede perder. Esta programación de Ecuador TV está increíble. Y por supuesto, ya se viene Noticias 7 con Andrea Orbe, los acontecimientos nacionales e internacionales a las 12:30. Me despido, saludos Carlitos, Andrés, María Gracia, feliz día del niño adelantado, perdón, porque mañana voy a estar por aquí, pero feliz un día. fuerte abrazo y feliz día a todos los niños. Y recuerda que nosotros siempre estamos atentos a tu salud. Chao, chao.